buena. Vamos a dar lugar a la mesa redonda prevista para este horario para hablar acerca de políticas del sector. Para ello hemos invitado al ingeniero agrónomo Juan Manuel Medina, recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2010. Además, obtuvo su título de máster en Gobernabilidad y Derechos Humanos en el año 2018 en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Desarrolla su actividad como docente ayudante de primera en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario en las materias de Economía General y Economía Agraria desde junio del año 2015 y actualmente, como ya mencionábamos, desde marzo del año 2018 es secretario de Agricultura de la provincia de Santa Fe. También está con nosotros la contadora Sara Gardiol. Ella es tesorera de Carsfe, además es productora agropecuaria, contadora pública, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, docente de nivel medio, también ha sido presidente en la Sociedad Rural de Galvez y, como decíamos, tesorera de Carsfe. Por último, también está invitado a disertar el contador público Ricardo Argenti, actualmente presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Ejerció durante 40 años la profesión, actualmente sigue en actividad, habiendo dedicado muchos años a temas vinculados con la actividad agropecuaria. Motivado por cuestiones profesionales y también familiares, hace 10 años es dirigente de lista en la Sociedad Rural de Santa Fe, fue secretario, vicepresidente y desde hace 3 años es el titular, el presidente. Fue reelecto el año pasado para un nuevo periodo bianual. La mesa redonda está moderada por el contador público Julio Giudice, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Buen día. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo va la gastronomía? Me dijeron que está dietética. Che, bueno, bienvenidos a la segunda jornada de estas actividades. Contento de que tengamos nuevamente una buena concurrencia y agradecido a los representantes de las entidades que nos van a acompañar en este momento, en esta charla. A Carsfe, gracias Sara por venir, gracias Ricardo por la Sociedad Rural y gracias por supuesto también al Secretario de Agricultura de la provincia. Y bueno, para iniciar, yo quisiera saber un poquito en qué anda Carsfe, ¿qué anda la Sociedad Rural en estos días, qué hace, que a veces nosotros no sabemos muy bien a qué se dedica. Hola. Sí, ¿se escucha? Prefiero usar este. Bueno, gracias. Voy a contarles un poquito qué es Carsfe. Es muy importante que los sectores estén institucionalizados. En el caso particular del agro en la provincia de Santa Fe, Carsfe es una confederación que agrupa a 27 sociedades rurales y dependemos, nuestra entidad madre es CRA a nivel nacional. Y CRA es una entidad que a su vez tiene 16 confederaciones. Entre ellas tiene la Confederación de Salta, tiene la Confederación de Santiago del Estero, de Corrientes, de Tucumán, de Chaco Formosa. Las menciono porque sé que hay colegas aquí y me parece importante que sepan que tienen una confederación a nivel nacional y una confederación a nivel provincial que puede defender los derechos o pueden discutir los temas que hacen al sector agropecuario. Y tenemos confederaciones en Córdoba, confederaciones en Entre Ríos, en Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. ¿Qué hace nuestra confederación? Nuestra confederación es la Confederación Santafesina de Entidades Rurales. Tiene por objeto analizar, digamos, la problemática en general que hay en el sector y tratar de tener vinculación con el gobierno nacional a través de nuestras entidades de tercer grado, con el gobierno provincial, que debo destacar, no porque esté
Juan, aquí nosotros tenemos muy buena relación con los gobiernos provinciales, eso nos permite aligerar muchísimo de los temas o resolver muchas problemáticas y también resolver algunos problemas de tipo municipal. Básicamente analizamos problemas, nosotros estamos confederados y conformamos comisiones de trabajo en forma interna, tenemos comisiones hídricas, de banco, de política laboral, tributaria, ganadería, que son muy importantes y en particular en la provincia de Santa Fe por la cantidad de cabezas, digamos, que hay, ¿no es cierto? Por la importancia que tiene la actividad. Hay una que es de sanidad y otra específicamente de políticas cárnicas en el sentido de mercados. Y tenemos la de RIC, que se las mencioné, y de seguridad, que en particular en este año hemos trabajado muy bien al respecto. Así que el mensaje que les doy como productora, y ustedes son profesionales y yo también soy profesional, es que traten de comunicarle a la gente que las entidades son necesarias que existan. Si no hay institución, no hay fuerza para resolver los problemas que podemos estar teniendo. Hay que acercarse. ¿Estamos? Para nosotros es muy importante. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, Ricardo, contanos un poquito a qué se dedica la sociedad rural para aquellos que no conocemos mucho. Si querés, acá. Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, buenos días. Es verdaderamente un honor para mí estar en esta sala donde veo mucha juventud, muchos colegas. Soy contador también. Y felicitaciones al Consejo porque verdaderamente es muy cálida este lugar para reunirnos, hablar de temas nuestros y se los ve a todos como muy cerca, así que esperemos que esto sea una mesa redonda interesante. La Sociedad Rural de Santa Fe que represento, bueno, soy presidente, como dijo Julio, desde hace 3 años, fui reelecto hace 2 años, no sé si por mi buena gestión o porque no había otro, pero las cosas son así. Nosotros integramos una de las sociedades rurales de la provincia de Santa Fe, que también estamos adheridos a CARFE. Nuestra entidad de segundo grado es CARFE y nuestra entidad de tercer grado es CRA. La sociedad rural nuestra tiene una particularidad, como muchos tenemos, me incluyo, campo en el interior de la provincia de Santa Fe, en distintos lugares del interior, pero vivimos en Santa Fe, nos arrimamos a nuestra sociedad, a la sociedad rural de Santa Fe, cuando en realidad quizás deberíamos estar en la sociedad rural de las colonias o en alguna otra sociedad rural, o de San Cristóbal. Tenemos gente que tiene campo en San Cristóbal y es asociada a nuestra porque vive en Santa Fe. Lo mismo pasa con algunos lugares un poco al sur. Y tenemos un contacto permanente con los problemas de toda la provincia y un contacto muy fluido con CARFE, fundamentalmente también por una cuestión de proximidad, porque CARFE tiene su sede en la ciudad capital, así que estamos a 10 cuadras. Nosotros tenemos permanentemente a disposición los salones de nuestro predio de Boulevard Pellegrini, los que viven en Santa Fe lo conocen, donde tenemos salones, pistas, hemos reflotado con mi presidencia hace 2 años, hemos reflotado las ferias y remates presenciales de Hacienda, que fueron muy bien recibidas en toda la zona, porque además de lograr que los cabañeros con quienes estamos, la Asociación de Cabañeros de Santa Fe con la que estamos haciendo los remates, obtener buenos precios, y hemos creado un clima de negocios que se había perdido por una cuestión también de logística, porque lógicamente ya en nuestro predio de aquí de la ciudad de Santa Fe no se puede hacer una exposición rural con la envergadura que tenían antes, porque hoy hasta meter una trilladora es un problema. Incluso tuvimos serios problemas de logística, tuvimos que recurrir a ayuda de la municipalidad para poder hacer entrar los camiones para que entren los reproductores. Rematamos 60 toros este año y 150 vaquillonas, que fue verdaderamente problemático meterlos, pero bueno,
es una satisfacción estar rematando Hacienda dentro de los bulevares de Santa Fe, prácticamente es insólito. Si crecemos con los remates vamos a tener que mudarnos a otro predio que tenemos en Sauce Viejo, que lo estamos acondicionando para acompañar a las circunstancias de un crecimiento que esperamos verdaderamente que se dé. Bueno, como les decía, la Sociedad Rural de Santa Fe recibe en su seno a gente de toda la provincia. Mi comisión directiva está integrada por ganaderos y agricultores del sur, del norte, de todas partes, o sea que estamos empapados con un montón de problemas. Y verdaderamente una asignatura pendiente que tenemos todos es hacer conocer la verdadera naturaleza y el verdadero ADN del productor agropecuario, del pequeño productor agropecuario. Yo como contador ejercí muchos años la profesión siendo asesor de productores agropecuarios, como muchos de ustedes lo son, y algunos los conozco que por experiencia han estado mucho tiempo y saben que el productor agropecuario es un bicho muy especial del que después vamos a hablar pero bueno, es uno de los motores de la economía. No nos olvidemos que las pymes y las micropymes han levantado países. Italia se levantó con las pymes y las micropymes, y yo creo que en la Argentina el pequeño productor agropecuario y el mediano productor agropecuario ocupa un rol fundamental y tiene mucho para decir y mucho para hacer en este futuro que nos espera y que vamos a desarrollar en esta charla. Por ahora nada más, y gracias por la presentación que me permitiste hacer. Gracias a ambos. Y bueno, vamos a aprovecharlo al secretario de Agricultura de la provincia. ¿Cómo está el sector, secretario? Gracias por su presencia. Hola, buenos días a todas y todos. La verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación al Consejo. La verdad que muy contentos de estar acá. Ayer estuvo, bueno, en la inauguración nuestra ministra de la Producción. Y bueno, y darle la bienvenida sobre todo a los que no son de la provincia de Santa Fe, que me han comentado los organizadores que son varios. Así que, bueno, que disfruten de la ciudad y sobre todo también de nuestra provincia. No sé si te parece que arranquemos, Julio. Arrancamos, bueno. Vamos a hacer una pequeña presentación. Yo sé que acá son mayoría, creo que prácticamente todos contadores. Yo soy minoría en la mesa porque los ingenieros agrónomos siempre estoy rodeado, creo que de 3 contadores. En la cátedra, en la universidad también, como decía anteriormente, estoy en economía agraria y bueno, me toca ser el árbitro entre los licenciados en economía que tenemos de compañero y los contadores. Así que siempre son interesantes los espacios académicos. Haciendo rápidamente una presentación para poder ir interactuando, ¿no? También con CARF y con la sociedad rural, bueno, por supuesto con nuestro moderador. En cuanto a la situación actual, lo que nosotros entendemos también como incorporación de tecnología en el agro y agregado de valor, y también haciendo una pequeña referencia, vamos a hacer al final al acuerdo de Unión Europea-Mercosur, cómo lo estamos visualizando nosotros también. Yo sé que, bueno, la gran mayoría de ustedes tiene relación directa con el sector. La verdad que es totalmente necesario, ¿no? La presencia siempre de los profesionales de las ciencias económicas en un sector que cada vez más complejo en cuanto a la producción, en el sentido de la eficiencia y de la productividad y de los índices y de los estándares que hoy se demandan en el sector agropecuario, que dejan de ser claramente lo que conocíamos tradicionalmente como lo que se producía en el campo, digamos, como una mirada global, sino lo que hoy estamos atravesando como sistema agropecuario en Argentina, claramente al hablar de uno de los sectores más competitivos que tenemos en el país, necesita de una profesionalización permanente. Entonces hoy la verdad que pensar en explotaciones agropecuarias que no tengan profesionales de la ciencia económica, veterinarios, agrarios, incluso letrados, abogados, demás, bueno, sería tener una visión muy, muy corta.
Nosotros hoy vemos que, bueno, obviamente por estas características que mencionamos ahí, son las causas que han ido modificando el esquema del sistema agropecuario argentino. Tenemos una evolución, ahí pueden ver en los últimos años, cómo ha ido evolucionando la producción en la cantidad de toneladas por cultivos. Fundamentalmente, bueno, el crecimiento de la soja en la última década, seguida luego de maíz, y bueno, el trigo y el girasol, que antes eran cultivos con una presencia bastante importante. Bueno, hoy particularmente el girasol queda sujeto a determinadas ecorregiones del país, ¿no? Sobre todo lo que son las provincias de Santiago del Estero, Chaco y norte de Santa Fe, y bueno, y sur de Buenos Aires, que tiene también una presencia importante del cultivo. En cuanto a cantidad de hectáreas sembradas, digamos, representa un esquema bastante similar el gráfico a lo que veíamos antes. Bueno, el crecimiento obviamente en cantidad de hectáreas de soja. Hoy esto se empieza a revertir. Hoy estamos en un coeficiente distinto, ¿no? De los últimos 10 años teníamos una gran predominancia de soja. Hoy empezamos a ver que la estrategia de los productores en cuanto a la rotación es sumamente importante. Esto yo lo destaco también en términos agronómicos, creo que en términos económicos también, claramente, ¿no? Pero en términos agronómicos, la importancia de la rotación de lo que nosotros llamamos gramíneas y leguminosas, digamos, la soja es una leguminosa y las gramíneas, tanto el maíz como el trigo. Y bueno, y el trigo, después de este esquema de salida de los ROE y demás, y la apertura de nuevos mercados, bueno, el potencial que tiene, y de hecho el año pasado llegamos a las 20 millones de toneladas de trigo. Este año vamos a andar en valores un poquito superiores porque, bueno, la verdad que por lo menos en Santa Fe, la cantidad de hectáreas ha aumentado en un 15% con respecto a la campaña anterior. Y bueno, se empieza a consolidar no solamente el trigo como estrategia en los productores, sino esta idea de no dejar los campos desnudos durante el invierno, ¿no? Eso es muy importante para nosotros hoy en la agricultura, sobre todo por lo que tiene que ver en la erosión de suelos y demás. Y bueno, y también empiezan a aparecer lo que denominan algunos como cultivos de servicio o cultivos de invierno, que quizás no tienen la finalidad de una cosecha, pero sí la finalidad de generar nutrientes y poder atenuar la erosión de los suelos, que es de los capitales más importantes que hoy tenemos en Argentina, y que en ese sentido estamos entre los líderes mundiales en cuanto a estándares de cuidado del suelo. Eso es sobre todo por el avance que tuvo los procesos tecnológicos vinculados a la siembra directa. Ahí pueden ver lo mismo, pero con respecto a los porcentajes que ocupaban la superficie sembrada en las últimas décadas. Bueno, ahí también se ve claramente el impacto que ha tenido lo que se denomina la sojización de la agricultura, que bueno, hoy estamos empezando a tener algunas variantes de esto. Ustedes lo conocen mejor que nosotros, que los agrónomos. Los márgenes, por ejemplo, en soja de primera hoy son menores que otros cultivos, sobre todo que maíz o trigo soja o maíz trigo. Bueno, algunas de las cuestiones que veníamos comentando recién, yo voy a ir un poco más rápido. Esto es lo que comentaba, en un escenario interesante desde lo agronómico, pero también desde el punto de vista de las cadenas y del agregado de valor, cómo se ha ido modificando la cantidad de hectáreas sembradas de gramíneas, particularmente en trigo y maíz, y el crecimiento que han tenido, y por lo tanto el crecimiento que nos permite estas dos cadenas, ¿no? La cadena del trigo con todo el agregado de valor que podemos generar allí, y la cadena del maíz, también necesario ese avance para acompañar el crecimiento de la producción de otras cadenas, como son sobre todo la producción de distintos tipos de carne, tanto cerdo, aves como ganado vacuno, que son las principales que tenemos en nuestro país. Esto tiene que ver un poco con el avance que hemos tenido en la ganadería. El consumo de carne a nivel mundial, fíjense cómo estamos claramente ante un aumento
de mayor demanda de proteína animal por parte de la población mundial, y ahí la oportunidad que tenemos en Argentina. Yo antes lo escuchaba a Carlos Segiaro, y me parece interesante esta visión de poder hablar de proteína animal, independientemente de bovinos, aves o porcinos. Ahí vemos cómo las aves se están acercando prácticamente, se supone que en los próximos 2 a 3 años la carne de ave va a superar en consumo mundial a la carne de cerdo, ¿no? Que hasta ahora es la carne más consumida a nivel mundial. Pero bueno, Carlos, yo justo esa parte no había llegado todavía, pero sé que hizo referencia a la situación de China con respecto al impacto de la gripe porcina. De hecho, bueno, hasta nosotros, por ejemplo, ahora en las exposiciones rurales, ahora la exposición rural que se está llevando adelante en Palermo, no hay presencia de porcinos, un poco para cuidar la cuestión sanitaria que tiene que ver con la peste porcina o peste asiática o distintos nombres que tiene vulgares esa enfermedad. Y bueno, y ahí el desafío sobre todo en Argentina en producir mayor proteína animal, digamos. Después podemos identificar oportunidades de negocio quizás en el sector bovino, en porcinos, pero para referirnos, digamos, de manera global a lo que tiene que ver con proteína animal. Y él también hablaba, lo escuchaba atentamente a Carlos, de los subproductos que generan estas producciones, que nosotros hay muchos que no lo utilizamos, como él decía, con respecto a los hocicos de cerdo, digamos, pero nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una demanda muy alta de lo que es pata de pollo, o bueno, las patas de aves, digamos, las garras. Entonces, de parte de China, por ejemplo, tenemos, no sé si acá algunos de la zona de la Unión Agrícola Avellaneda, el otro día estábamos hablando con ellos la cantidad de pollos que ellos producen. Sin embargo, la demanda que tienen de China en cuanto a cantidad de containers es enorme, ¿no? El otro día un amigo que vive en Islandia nos contacta con una islandesa que está trabajando en un frigorífico chino y bueno, pidiéndome también datos de frigoríficos de ave y demás de Santa Fe, pero es imposible llegar a abastecer la demanda de garras con la producción actual que tenemos en Argentina, que tiene China. Pero digo, lo mismo ocurre en situaciones para subproductos que se generan de parte de la cadena bovina y de porcinos también. Acá lo que podemos ver también es una comparación de los índices productivos en cuanto a ganadería con respecto a otros países. Básicamente comparamos los principales productores, Argentina, Brasil, Unión Europea y Estados Unidos. Y bueno, y ahí lo que notamos en esta idea de mostrar un contexto de cómo estamos hoy en el sector agropecuario, algunos índices que estamos bastante flojos en Argentina. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la tasa de destete y el índice de preñez, también, que no lo menciono acá, pero son dos de los índices que estamos, a diferencia de Estados Unidos y Europa, bastante por debajo de lo que deberíamos estar. Lo mismo ocurre con Brasil. Y en el peso de faena pasa una situación similar. Ahí vemos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una eficiencia muchísimo mayor a la que tenemos en Argentina, sobre todo lo que se llama la caja de producción de carne, como se le denomina comúnmente al vacuno. Estados Unidos es muchísimo más eficiente en cuanto a la utilización de esa carne, a la producción de la carne por animal, de lo que es Argentina y de lo que es Brasil. Por ejemplo, digamos, en cuanto a genética y en cuanto a la conformación misma de esa caja cárnica que tiene cada uno de los animales. El 50%, también el aprovechamiento de esa carne, ¿no? El 50% de la carne que Estados Unidos produce va directamente a hamburguesas, por ejemplo. Entonces eso también genera el aprovechamiento de cortes de manera mucho más significativa que en Argentina. Me detengo un poco acá porque ya vamos a entrar en los procesos y bueno, la idea era ir haciendo un poco un intercambio. Voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que comentaste recién del aprovechamiento de la
de la cantidad de kilos de carne por animal. Lo que voy a comentar ahora son todas propuestas que han salido desde nuestra institución en forma conjunta con las otras 4 instituciones que hay a nivel de la nación, que es Federación Agraria Argentina, CONINAGRO y Sociedad Rural Argentina. Nosotros tenemos contacto con nuestros legisladores y siempre se llevan proyectos. Y uno de los proyectos que está en danza para mejor aprovechamiento de la carne y para que, digamos, sea más productiva la actividad, y no me refiero solamente desde el punto de vista de la cantidad, sino de la renta, porque todos sabemos nosotros que la renta se logra no vendiendo más, sino disminuyendo los costos. Fundamental, ¿no es cierto? Entonces, es la ley de despostes, que es una ley que se está peleando hace un tiempo, pero hay algunos inconvenientes porque la propuesta puede ser nuestra, pero hay varios actores que van a definir la situación en último momento y sobre todo con el peso de faena. Y con respecto a la exportación de carnes, hay un problema que creo que solamente se resuelve con políticas de estados y es cómo hacemos que el animal llegue al precio, a la cantidad de kilos de carnes que se necesita para exportar una media res, que tiene que ser alrededor de 125 kilos de carne, esa es la cantidad óptima que tiene una media res para exportar, cuando el proceso suele ser más largo o por lo menos de 18 meses, según lo que nosotros estamos dándole de comer. El mercado en general apunta al mercado interno. Esa es la problemática. Si nosotros logramos mayor cantidad de kilos, digamos, podemos vender más, pero nos está faltando algo que es muy importante. Aparte de la parte tributaria que todos conocemos, es la financiación. No es lo mismo hacer un producto en 6 meses, y no estoy en contra de la agricultura, todo es complementario. Si no tengo maíz, no le doy de comer al pollo, a la gallina, ni al cerdo. Entonces, donde un animal lleva mucho más tiempo, no tenemos políticas crediticias acordes a las necesidades que tiene el productor. Y eso es uno de los temas que nosotros tratamos en forma permanente. No les voy a decir que nos escuchan, porque cada uno de ustedes escuchará a sus clientes cuando va y le dice, me está cobrando el 60, me está cobrando el 70, me ajustó la tasa de la tarjeta, etcétera, etcétera. Pero eso creo que son algunos puntos fundamentales que nosotros tenemos que solucionar para de paso solucionar todos los problemas que tiene la carne, algunos de los problemas que tiene la carne. Y el tema de los destetes, o de las preñeces, es porque tampoco a veces o tenemos problemas climáticos o, digamos, hoy estamos con la idea de que tenemos que vender las vacas a China. Si yo vendo la vaca china, ¿sí? Digamos que la fábrica la estoy cerrando. Pero para poder tener una fábrica renovada, también necesito políticas críticas. Sacaste gran parte del discurso. Hablar último. No, con relación a 2 temas que estabas vos. Uno, el que ahora agrego, verdaderamente tenemos en ganadería al novillo argentino. Famoso novillo argentino, exportación, cuyo quilaje es muy difícil de lograr hoy por cuestiones financieras, como vos dijiste. Además, lamentablemente, hay algunos agregados que son un poco preocupantes que ahora se están empezando a revertir. Uno es la liquidación de vientre. El ganadero no solamente ha tenido que recurrir a vender antes la producción de novillos con menor quilaje por cuestiones financieras, sino que también apareció China comprando cualquier vaca que andaba dando vueltas por el país y precios tentadores, y bueno, y la eliminación de vientres es nefasta para nuestros 54 millones de cabezas que tenemos en Argentina, que si no se revierte, se para ese proceso. Los últimos datos estaban dando que hay una reversión de ese tema letal para la ganadería,
pero no tanto en la provincia de Santa Fe. Y yo creo que en la provincia de Santa Fe eso se atribuye también a que el sector ganadero, la zona ganadera de la provincia de Santa Fe ha sido tremendamente afectada por inundaciones. Es decir, a la par de cosechas récord en la agricultura, la ganadería santafesina ha sufrido mucho en este año. Es más, en este momento todavía hay campos bajo agua. La gente del norte lo sabe de memoria, con severos problemas climáticos que no se resuelven y bueno, con una deuda pendiente de infraestructura, de obras en toda la provincia y en todo el país por parte del Estado, que verdaderamente nos ha costado muchas discusiones, muchos dolores de cabeza desde las instituciones, porque muchas veces la voluntad está, pero creemos que no se entiende el problema. Y no les estoy pasando una factura a los 12 años de gobierno socialista. Me estoy refiriendo a los 12 años de gobierno socialista, a los 24 años de gobierno justicialista, y si nos remontamos también vamos a llegar a la época de los militares, porque acá hay problemas estructurales en temas hidroviales desde hace 50 años. O sea, esto tendría que haber empezado mucho antes. Yo no me los imagino a los chinos teniendo cosechas como las nuestras que no las pueden sacar porque no tienen caminos, porque no tienen alcantarillas, porque los canales no llegan, porque la motoniveladora se rompió y hay que hacer un trámite que lleva un año para cambiarle el motor a la motoniveladora, como les estoy contando cuestiones reales, que verdaderamente son problemáticas. Así no vamos a crecer, así vamos a despoblar, así vamos a hacer una Argentina cada vez más unitaria y no federal, porque lo que federaliza a la Argentina es el pequeño productor agropecuario, sobre todo el tambero y el ganadero. Los agricultores por ahí nos dicen que somos un poco más vagos porque es más fácil la agricultura, pero también aporta muchas divisas la agricultura. Ya me voy a referir un poquito a la agricultura, pero al hombre de campo hay que entenderlo y hay que entenderle los problemas. Yo tengo un vecino ganadero, y estoy hablando en un campo a 100 kilómetros de Santa Fe, que en la época de la inundación del 2016 se fue a vivir al pueblo, alquiló su campo cuando pudo, porque no fue en el 2016 que lo volvió a alquilar, terminó con su producción y uno le dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer ahora? Y ahora ya me quedo en el pueblo, ya no vuelvo. Es una persona que deja de producir, que le entrega a un sojero su campo. Es el problema, es decir, le aclaro, yo no estoy hablando de mi caso, porque yo tengo campo, también he ejercido mi profesión, tengo un poco una visión objetiva como dirigente para ver el sufrimiento de esa gente. Vivía con su mujer, estuvo en una situación con la mujer hipertensa, en un momento del proceso de desastre, no podía salir sino a caballo, una mujer grande, imagínense saliendo a caballo para una urgencia médica, yo lo pongo a cualquiera, es decir, la población urbana tiene que entender esos problemas, tenemos que entender esos problemas para verdaderamente poder llegar a comprender cómo vamos a crecer. Toda la tecnología, miren, cuando la tecnología es la da la demanda, nosotros tenemos una demanda ilimitada. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es ser eficientes en nuestra producción. Y esto atenta contra la eficiencia. Y la gente lo tiene que entender, los dirigentes lo tenemos que entender. Es decir, la articulación de lo público con lo privado tiene que entender que hasta que no se dé esa estructura en la Argentina no va a poder crecer, no va a crecer lo que tiene que crecer. Tiene un potencial enorme. La demanda, repito, es ilimitada. Nosotros lo que tenemos que ser es eficientes con nuestros costos, porque ahí no fijamos precios. A nosotros los precios nos lo dan, pero lo que producimos lo vendemos. El tema es quedar dentro de una ecuación que sea conveniente como para seguir funcionando. Eso, esto que estoy diciendo sirve tanto para la agricultura como para la ganadería.
Y con relación a lo que vos, Juan, decías de la agricultura, también creo que es una muy buena noticia que en este año hemos tenido una producción de maíz que prácticamente se ha equiparado en tonelaje a la producción de soja. Eso es bueno para los suelos, es bueno para las economías. El maíz es alimento para hacienda, es alimento para todo tipo de ganado y es bueno que el país no sea tan sojero. Por supuesto que siempre están los rendimientos de indiferencia y los márgenes agropecuarios que al agricultor no se lo puede obligar a perder plata con una cosecha, para que me entiendan, y a no perder plata con otra. Por ejemplo, en la época de las retenciones al maíz, ustedes saben, hay muchos de la provincia de Santa Fe, que de San Cristóbal para arriba el maíz no era rentable, porque en definitiva terminábamos pagando flete y con lo que pagamos de flete teníamos un rendimiento cero. Los márgenes agropecuarios, los márgenes agrícolas son muy importantes para incentivar. ¿Qué llevó a eso a los agricultores que viven solamente de su campo? Soja, 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 monocultivo. El monocultivo de soja es lo peor que se le puede hacer a un campo. Lo que tenemos los agricultores como capital de trabajo es el suelo. Y la degradación del suelo significa que a esos campos los van a poder usar recién nuestros hijos o nuestros nietos. Nosotros vamos a sacar chauchas y panitos del campo porque cada vez los rendimientos decrecen. Es lo que ha pasado en muchos campos, aledaños a Rosario, un montón de campos que están verdaderamente suelos degradados. Uno tiene que tratar de no hacerlo. Ahora, se puede tratar de no hacerlo desde una postura como la mía, concretamente, que no vivo exclusivamente del campo. Váyanselo a decir al que no vive del campo, no, seguí sembrando maíz porque para la rotación sustentable a este suelo le toca maíz, me vas a obligar a perder plata otro año más. Felizmente, las retenciones son historia, esperemos que sigan siendo historia por mucho tiempo, y las ecuaciones han cambiado un poco, han mejorado. Es más, seguramente la agricultura, ganadería o tambo, es la actividad más rentable que ha tenido la Argentina en los últimos años. Bueno, cuando hablemos del tambo, ni que hablar, porque el tambo, yo creo que la gente que verdaderamente se dedica al tambo, se dedica por amor al tambo y porque han perdido plata en los últimos 10 años, creo que han perdido plata 9 años, pero ya lo vamos a ver. En definitiva, hay que tener en cuenta eso y hay que tener en cuenta los rendimientos de indiferencia para tratar de equiparar y de hacer cada vez más posible la sustentabilidad de los suelos a través de cultivos rentables. Eso quería agregar a la agricultura. Gracias. Yo sé que ustedes vienen a escuchar quizás sobre la RT22, la 43, todas esas cosas. Bueno, yo ya sé cómo es, pero quiero decir para que digan estas cosas que nos cuentan ya las sabemos. Pero yo voy a hacer una aclaración a lo que... Miren, yo creo que uno, y a muchos les debe pasar, uno se tiene que comprobar. Ayer lo dijo el ingeniero, que no me acuerdo, Osna, el apellido. ¿Cómo? El mercado, fundamental. ¿Quién define? El consumidor. Por eso Juan nos comentaba de las posibilidades que tenemos. Bueno, tenemos que ver qué es lo que quieren. ¿Alguna vez se imaginaron comiendo garra de pollo ustedes? Yo ni para nada, una cosa buena. Así que hay que pensar, los chinos tienen grandes variantes, se ve. Pero por eso creo que hay que conocer lo que pasa en la actividad para poder aconsejar y acompañar junto con otros profesionales específicos en el área, ¿no es cierto?, la producción. Juan mencionó los cultivos de servicios. Esa es la última onda, digamos, en la cuestión agronómica, que habrá algunos que lo habrán escuchado, habrá algún productor que lo está practicando. Y la verdad que el mensaje final, ustedes saben lo que vale una hectárea de campo. Entonces, dejar un bien durante 6 meses sin producir es una falta de respeto para las necesidades de alimento y que tiene la población en general. Entonces, los cultivos de servicio lo que vienen a hacer es
hacer, por ejemplo, un raigras, una cosa de esta, que después se puede hacer un rollo para darle de comer a los animales. Pero no solamente que tiene un doble propósito ese estadio que está, también hace que disminuya la cantidad de agroquímicos, ahora se me enojan los vendedores, ¿no es cierto? De manera que hacemos más amigable, con las expresiones que se usaban, el medio ambiente y le estamos quitando con algún grado de contaminación. Quiere decir que siempre tenemos que buscar todas las bondades que tiene lo que estamos haciendo. Entonces, realmente debo conocer, tengo que informarme, tengo que sugerir. El que tiene la decisión final es el contribuyente, desde el punto de vista del impuesto, es el productor. Pero siempre una idea nueva o una sugerencia quizás le puede ayudar a generar un recurso intermedio hasta que vuelve otra vez a la cuestión principal. Me parece que el tema de los cultivos de servicios es muy positivo, sobre todo para los niveles de extracción que estamos teniendo actualmente, ¿no? Bien. ¿Qué pasa, Juan? ¿No hay obras? Dicen que no hay obras hace mucho tiempo. Sí, bueno, no, el tema de la infraestructura es un tema claramente central y que marca que, bueno, esto que hablábamos al principio, ante una agricultura cada vez más eficiente, más productiva, una ganadería también, eso necesariamente se tiene que acompañar, yo creo que de obras de envergadura integral, ¿no? Pensando siempre en obras hidroviales. En este país estamos acostumbrados a hacer proyectos o viales o hídricos, pero no pensando las dos cuestiones en conjunto. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con el norte de la provincia tiene que ver con eso. Nosotros vemos que Santa Fe, claramente para lo que es todo el norte productivo argentino, es una provincia de paso, digamos, una provincia muy utilizada, toda la red vial por todo tipo de camiones que provienen de Santiago del Estero, de Salta, de Chaco y demás, hacia los puertos que tenemos básicamente en la provincia, y el agua pasa también por la provincia, busca el río Paraná. Entonces, bueno, las inundaciones que tuvimos este año que fueron realmente catastróficas, por eso la mayoría de los distritos que hemos declarado fueron de desastre, tiene que ver con la cantidad de metros cúbicos que ingresaron a Santa Fe, provenientes de Chaco, provenientes de Santiago del Estero, y eso no es culpa ni de ninguna de estas provincias que yo menciono, digamos, hay que entender la complejidad que tiene los relieves en la nación. Y bueno, y acá es importante también, obviamente, que la coordinación de los gobiernos nacionales que han ido pasando en este sentido, porque necesariamente son obras de importante dimensión, de importante tamaño y de mucho presupuesto que implica un acuerdo entre provincias. Nosotros, por ejemplo, con las provincias de Santiago del Estero y de Chaco estamos trabajando muy bien, con Córdoba también, no así con Buenos Aires, por ejemplo. Que es una provincia que necesariamente también tiene que estar dispuesta a recibir parte del agua que tenemos, que recibe Santa Fe y que proviene de otras provincias como Córdoba, Santiago del Estero y Chaco también. Sí, continuamos. Perdón. Algunas observaciones con respecto a este tema. Sí, es verdad que aquí, por ejemplo, el tema de los consorcios, no se puede seguir trabajando con los consorcios camioneros por un lado y con los consorcios canaleros por otro, porque los problemas son hidroviales. Las catástrofes hídricas de 2016 en adelante nos han enseñado y nos han apabullado enseñándonos esas cosas, porque verdaderamente son demandas urgentes. Se necesita urgente en la provincia una modificación de la ley de consorcios. Estamos en falta tanto el Estado como los privados en sentarnos a coordinarla. Es más, Córdoba, la provincia de Córdoba tiene una ley mejor que la nuestra en ese sentido, más dinámica,
Hay que darle una naturaleza diferente a los consorcios, no se le puede exigir tanta burocracia a un consorcio hidrovial que hay que hacer con gente de campo que está analizando las cuestiones en el sector. Y también es verdad que las macrocuencas tienen que ser atendidas porque van a ser la solución integral del problema. Pero lo que advertimos los productores es que hay zonas donde las soluciones podrían haber sido mucho más simples de lo que se las planteó en un primer momento, sencillamente con la apertura o con la autorización de algunos canales cuya planimetría está perfectamente estudiado, con el levantamiento de caminos, con la limpieza de cunetas, con la limpieza de alcantarillas. Verdaderamente, cada inundación nos sorprende con un estado de abandono a veces y de falta de obras menores que son las que generan verdaderos inconvenientes, ¿no? Estoy hablando de cualquier zona. Que yo tengo un campo acá a 100 kilómetros al norte, que tenemos un canal que no podemos lograr el permiso y que la burocracia termine de sacar el agua al río Salado de una manera bastante, que uno la ve como bastante simple y se complica. Y a su vez tengo un campo en la provincia de Córdoba, del otro lado del canal San Antonio, que cuando en el 2016 hubo la catástrofe hídrica, involucró también a la zona, tanto la provincia de Córdoba, el sur oeste de la provincia de Santa Fe. Fue tremenda lo que sufrió, significó la exterminación de muchos tambos en una cuenca lechera importante. Y al año siguiente la provincia de Córdoba empezó a hacer canales y canales y canales y los tiró al San Antonio, que ahora se está reestructurando, se está profundizando y se está haciendo las obras a nivel nacional, porque como bien dijiste, normalmente son obras interjurisdiccionales, entonces tiene que tener participación la nación. Pero verdaderamente las provincias debieran haber trabajado de manera más articulada antes. Todo esto es producción que se pierde, todo esto es lo que tenemos que tener preparado para el tema que viene, porque de lo contrario, el tren de la Unión Europea nos va a pasar por al lado y lo vamos a ver pasar. Nos falta un montón, independientemente de barreras arancelarias que habrá que ajustar. Ustedes vieron que ya los franceses están protestando porque dicen que nosotros estamos con condiciones más competitivas, pero a nosotros nos falta muchísimo para ser competitivos. A esta altura del partido, por ejemplo, se me ocurre que haga más de 20 años que estamos estudiando y analizando, tanto los privados como el Estado, el traslado del puerto de Santa Fe al puerto de aguas profundas, y que hayamos tenido licitaciones que vuelven a fracasar. La última licitación, por Dios, fracasó porque no cerraba la ecuación económica financiera, porque había que hacer un camino de acceso que era tan caro que ningún concesionario lo podía hacer. ¿Cómo logramos destrabar eso? Rediseñando la colocación del puente Santa Fe-Paraná para que el camino que une, la famosa traza 3, para los que alguna vez estuvieron en este tema, que seguramente vos debés haber estado, para que esa traza permita que el acceso al futuro puerto haga viable económicamente el cash flow de aquel que vaya a ser el futuro concesionario del puerto de Santa Fe. Estamos hablando que hay que hacer el puente Santa Fe-Paraná, el camino de acceso y después empezar a hablar del puerto. O sea que vamos a hablar a velocidad supersónica 5 años. Y estamos todavía en ese tema. Y otro tema que es verdaderamente preocupante es la hidrovía. Tenemos desde el puerto de Buenos Aires hasta los puertos de Bolivia y Brasil y la zona oeste de Brasil, 3.400 kilómetros de ríos cuyos calados se están discutiendo, la hidrovía que no funciona, el transporte fluvial es muchísimo más barato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir trasladando 145 millones de toneladas o todo lo que le toca al norte argentino
de millones de toneladas de lo que estamos hablando, la vamos a seguir trasladando con camiones por la ruta 11 y las otras rutas que se están destrozando. Eso, muchachos, no va más. Eso lo tenemos que resolver porque de lo contrario, la potencialidad de la que estamos hablando se va a ver muy, muy, muy deteriorada. Eso quería agregar con relación a este tema. ¿Querés contestar algo, Juan? No, mencionar algunos números que también son importantes. Por ejemplo, en Santa Fe, bueno, provincias similares como la de Córdoba, solamente en concepto de retenciones de soja, en Santa Fe se van 90.000 millones de pesos en el año. En Córdoba más o menos similar. Solamente en soja, digamos. Entonces eso implica, bueno, una perspectiva, ellos creo que lo comentaron, una perspectiva, una mirada integral y federal del país. Hoy solamente la única provincia que tiene superávit en cuanto a la coparticipación es la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera es una cuestión política, porque digo, ni siquiera la ciudad de Buenos Aires lo tiene, digamos, está en términos positivos en cuanto a coparticipación. El resto de las provincias estamos claramente negativos, muchas con un litigio de por medio con Nación, con la Corte Suprema que dio fallo favorable y que sin embargo los fondos no han llegado. El caso de Santa Fe es una de esas provincias. Con lo cual esto implica, digo, que un gran acuerdo claramente entre las provincias, nación y por supuesto los sectores productivos. Avanzo ahí un poquito con lo que tiene que ver con otro de los puntos que son las tecnologías en el sector agropecuario, básicamente, bueno, en agricultura. De hecho, muchos de ustedes ya la conocen, todo lo que tiene que ver con fitosanitarios, agroquímicos, riego, lo que tiene que ver con agricultura de precisión, el proceso tecnológico de siembra directa, maquinaria, organismos genéticamente modificados. Y quería mostrar también, en este sentido, la competitividad que tiene el sector agropecuario en cuanto a la adopción de las tecnologías en el sector, ¿no? Ahí podemos ver claramente cómo el productor argentino, que es uno de los más eficientes en el mundo, rápidamente adopta una tecnología o un proceso tecnológico cuando le garantiza poder incrementar los niveles de productividad. Ahí vemos, por ejemplo, lo que fue todo el proceso tecnológico del silo bolsa, por ejemplo, en cuanto al acopio, bueno, la siembra directa, que es bastante característica, todo lo que tuvo que ver con la nueva genética, los organismos genéticamente modificados en agricultura, y cómo otros procesos por condiciones agroclimáticas, por distintas cuestiones, que bueno, ahora se profundiza, por ejemplo, por la financiación y demás, como por ejemplo el riego, aún sigue siendo muy lento la incorporación. Obviamente que en regiones agroclimáticas que el riego permite la estabilidad productiva, se incorpora mucho más rápido. Esto es un poco el camino del que vamos hoy en la agricultura, en la ganadería también, por supuesto. Quizá las gráficas tienen que ver más con la agricultura, pero el hecho de trabajar en microambiente, digamos, se rompió este concepto de decir, bueno, la zona de, por ejemplo, la zona de San Cristóbal, digamos, y bueno, se rompe ese concepto. Después de ese concepto pasamos a hablar de lotes, ¿no? Bueno, tal lote, tal campo, la verdad que es bueno, tiene buenas condiciones, y ya hoy hablamos de microambientes, y vamos a camino a una agricultura que nosotros denominamos del metro, nosotros no, digo, no Santa Fe, digamos, sino los que concebimos, digamos, estos avances de la agricultura, de una agricultura del metro cuadrado al metro cuadrado, digamos, donde en un metro cuadrado va a pasar una cosa y en el otro metro cuadrado siguiente, estoy hablando dentro del mismo lote, dentro del mismo potrero, como ustedes le quieran denominar, va a pasar otra cosa, digamos, y eso tiene que ver con los avances en cuanto a todo lo que se denomina el gran campo de las AgTech, de las nuevas tecnologías en el agro,
Y básicamente en lo que tiene que ver con la reducción o mejor dicho, la potenciación en cuanto a la utilización de cada insumo que utilicemos. La semilla, fertilizante, el fitosanitario que utilicemos. Cada uno de esos insumos que obviamente nos genera una estructura de costo, cómo lo podemos reducir y cómo podemos potenciar ese insumo en cuanto al impacto de la producción que tenemos, ¿no? Todos sabemos que dentro de cada lote tenemos microambientes. Tenemos, si uno va hoy arriba de cualquier cosechadora, que tenga obviamente el panel donde nos indica, el monitor donde nos indica los valores que uno puede ir cosechando, para no hablar de otros valores, porque obviamente el monitor marca muchas cuestiones, pero en el mismo potrero podemos ver rendimientos que a veces alcanzan el 20, el 30, el 40% de diferencia dentro del mismo lote, ¿no? Bueno, eso implica claramente un manejo distinto y hoy la agricultura, las empresas en agricultura van camino a eso. Y van camino a eso porque nosotros, yo acá lo mencionaba, hoy la disputa es básicamente de información en la agricultura. Hoy uno puede ver, por ejemplo, por nombrar empresas, ¿no?, de distintos rubros, pero para nombrar alguna, John Deere con New Holland o con el grupo Fiat o con el grupo de Case, que es un gran competidor a nivel mundial también, junto con New Holland, John Deere, digamos, básicamente controlan gran parte del mercado mundial de maquinaria agrícola. La disputa entre estas empresas no es si produce un rotor mejor o peor en cuanto a características, digamos, mecánicas y demás, sino la información que va a generar cada una de las unidades que estas empresas venden. Entonces, hoy la disputa más fuerte en la agricultura pasa y va a pasar por la información que van generando y el ecosistema de innovación que se va generando a partir de cada instancia, cada labor que nosotros hagamos, desde la siembra, de la pulverización, la cosecha, desde la propia comercialización, la democratización de esa comercialización. Hoy vemos un montón de startups que empiezan a generar un comercio, digamos, muy con mucho flujo entre determinados productores o productor de determinada tecnología no sé, del sur de Necochea y el encuentro con un productor de Salta, digamos, y esa interacción en definitiva lo que va generando es netamente información. El desafío en cuanto a esto, en agregar valor, algo hablaba Carlos recién, entendemos nosotros que a veces se piensa que el grano de maíz, el grano de soja, cualquier tipo de grano, para poner en términos de agricultura, no es como que no carece de agregado de valor, digamos. Nosotros entendemos que en realidad ya tiene un valor agregado, que tiene que ver con toda la... Esto es discutible, ¿no? Yo sé que alguno puede abonar a otras teorías, pero nosotros entendemos que ese grano de maíz que se produjo tiene una investigación y desarrollo atrás, que tiene una cantidad de insumos atrás, que tiene, bueno, un determinado movimiento, sobre todo de la cadena de maquinarias en particular. Vemos que anteriormente al grano ya hay un agregado de valor. Bueno, la discusión es cómo le generamos un agregado de valor, por supuesto, para adelante. Pero no perder de vista esto en ese sentido. Nosotros lo entendemos así. Y en Argentina particularmente, yo ahora no lo mencioné acá, pero cómo generamos esa materia prima de calidad. Y en cuanto a la estructura, digamos, y luego la industrialización primaria, la industrialización secundaria, y también las ventajas que nosotros tenemos comparativas con respecto a otros países, que esto también es importante a la hora de discutir el agregado de valor. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros hoy, por ejemplo, la soja, para poner un producto,
tienen en general un promedio de 8% de aranceles a nivel mundial, en los mercados del mundo, para poner un promedio, digamos. O sea, la soja llega con un 8% de promedio de arancel a distintos mercados del mundo, la soja argentina. Ahora, si a esa soja la queremos transformar en biodiesel, ya no llega más con el 8%. Ya estamos hablando de un 24 o 25%. Y así nos pasa, por ejemplo, para el trigo, lo mismo, las harinas, ni hay que hablar las pastas, llegan con aranceles muchísimos más altos de lo que llega el producto con poco agregado de valor. Entonces, de alguna manera entendemos que el sistema actualmente en Argentina y la falta de acuerdos, sobre todo mundiales, de comercio internacional, castigan el agregado de valor. Y en ese sentido es importante que podamos avanzar. Yo ahora voy a hacer una referencia del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, porque si no, nos pasa a nosotros en Santa Fe, el área de comercio exterior trabaja muchísimo con muchas empresas que exportan a distintos mercados internacionales. Y bueno, nos pasa eso, nos sentamos, yo particularmente no, pero uno se sienta a negociar, por ejemplo, con Corea del Sur. Es decir, bueno, Corea te dice, bueno, yo te envío autos, te envío celulares, y bueno, obviamente todo lo que demandan son productos agropecuarios. Pero cuando nosotros empezamos a querer materializar ese acuerdo, cuando volvemos a Argentina, ¿qué pasa? ESMATA te dice, no, autos acá no entran, y ahí empiezan los conflictos con ESMATA. Cuando hablamos de celulares, bueno, aparece la gobernadora de Tierra del Fuego que no, porque la industria de los celulares en Tierra del Fuego, demás, bueno. Línea blanca, bueno, lo mismo. Nos pasa en Rosario, prácticamente se produce el 60% de la línea blanca de Argentina. Bueno, empiezan las presiones más corporativas. Textil, lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sí, bueno, a Corea del Sur, ¿qué le tenemos que decir? Bueno, no te vamos a comprar ni autos ni celulares. Y bueno, eso implica una cantidad, una carga de aranceles sumamente excesiva. Entonces, bueno, ahí es importante analizar, como ha pasado en otros países, esto es discutible también, ¿no? Porque no es fácil la reconversión productiva, pero como ha pasado en otros países, como por ejemplo Australia, donde, bueno, se deshizo se deshizo totalmente de su industria automotriz. Australia sabía que comparativamente no era eficiente produciendo autos, era más eficiente produciendo productos agropecuarios con mucho valor agregado, y renunció a su industria automotriz. Bueno, eso también hay que discutir qué pasa con todos los trabajadores de la automotriz, ¿no? Bueno, gracias. Una pregunta a Sara, Ricardo. Hablando un poco de innovación, ¿el Estado está apoyando para que el productor innove? Por ejemplo, tema mantenimiento de tierras, digamos, ¿el Estado da algún beneficio? ¿Alienta que se cuiden los campos? Quisiera ver un poco, saber la opinión. Bueno, yo creo que en el sector agropecuario el productor incorporó todas las tecnologías que podía y que estaban a su alcance al efecto de producir una mayor cantidad y, digamos, tratar de hacer rentable la actividad. Lo que yo veo, desde ese punto hay una ley de suelos que no se aplica, desde el año 92-93 está sancionada, y es hacer algún reconocimiento por la aplicación de buenas prácticas. El tema de buenas prácticas agrícolas se ha impuesto ahora, que a nosotros nos parece muy importante, y un trabajo que ha hecho el gobierno de la provincia, ha trabajado con la gente de nuestra confederación, con la Comisión de Agricultura, igual que el manejo de los envases. Por si alguien no sabe, existen los CAT, que son los centros de acopio transitorios, y todavía falta parte de legislar, me parece, al respecto, pero ya se avanzó mucho, sobre todo para cuidar el medio ambiente, pero nos faltaría algún proceso, digamos, de promoción. Yo creo que nosotros no tenemos, ahora voy a hablar como productora, no tenemos que quejarnos, porque siempre dicen que los productores nos quejamos. Hacemos lo que está a nuestro alcance, y generalmente lo que uno hace
es pedir, la naturaleza humana hace que pidamos un poquitito más. Habiendo esta ley, es una ley de promoción, podría ser una ley de promoción donde para quien tenga buenas prácticas y haga rotaciones adecuadas, aplicación de fitosanitarios aprobados, tenga alguna reconsideración con respecto al impuesto inmobiliario, que es una mala palabra, pero es el que más puede estar pesando para nosotros. A nivel nacional no tengo que ser sincera, no tengo conocimiento, pero sería muy importante que haya un reconocimiento por la utilización del suelo si yo aplico tecnología. Y quiero agregar algunas otras cosas de tecnología que estaba marcando Juan. No sé si ustedes saben que el clúster más importante de semilla de la República Argentina está en Venado Tuerto. Eso es para que ustedes conozcan la importancia, ¿sí?, que tiene nuestra provincia en ese aspecto. Me parece que nosotros tenemos que resaltar. Nosotros tenemos también una cuestión muy importante en producción de ovinos, que es como que es la otra carne que se está incorporando ahora. Hay cabañas en la zona de San Cristóbal, hay cabañas en la zona del sur de la provincia, hay leyes de promoción de la provincia también, que permiten acompañar al productor ovino. Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que conocer y que tenemos que saber transmitir para que puedan ser utilizadas por los productores. Y voy a hacer una referencia con respecto a lo que hablábamos hoy de las infraestructuras. Perdóname que de lo que vos me dijiste, una preocupación que tenemos como confederación es la mano de obra. Hoy hay actividades para las que no tenemos mano de obra o calificada o dispuesta a trabajar en determinadas zonas. Algunas porque, digamos, parecería ser que no es una actividad, digamos, la gente como que no le gustaría hacer la actividad del campo, pero eso va acompañado quizás o por la falta de caminos, pero básicamente les digo, la mayoría que va a trabajar al campo pregunta, ¿hay escuela cerca? ¿Dónde mis chicos van a estudiar? Es fundamental para los padres. Quiere decir, para los padres y para todos, obviamente, pero me refiero para el papá que va a trabajar al campo, para la familia. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer gran hincapié en el desarrollo, en el acondicionamiento de las rutas, la mayoría lo sabe, no solamente en las rutas provinciales, que también, las cosas también hay que decirla, están trabajando bastante bien en toda la parte de rutas provinciales. Tenemos que trabajar con los caminos rurales. Los presidentes comunales, los intendentes se olvidan de que la gente tiene que ir y venir, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la falta de camino, la falta de no tener una escuela cerca, o que no puede llevar el chico al colegio, que no puede llevar el chico al médico, que no puede hacer otras actividades, hace que la gente no tengamos mano de obra en tiempo y forma. Y es preocupante eso, No han evaluado, por ejemplo, el tema de caminos, que eso sea mantenido por las tasas municipales o el impuesto inmobiliario provincial y que la comuna administre eso para cuidar los caminos, para hacer los caminos. De la tasa general de inmuebles rurales, es decir, de la tasa comunal, la que antes se llamaba o se sigue llamando tasa por hectárea, que en sus orígenes estuvo concebida como una tasa retributiva de servicios y no es tal, porque en definitiva a la tasa por hectáreas la recauda el presidente comunal del lugar y la dispone como a su arbitrio. Estamos presionando a los productores para que, una de las formas es a través de la creación de los consorcios camineros que tienen todas las trabas burocráticas que sabemos. Entonces estamos medio entrampados en un callejón sin salida, sujetos a la buena voluntad del presidente comunal de turno. Esa es la realidad. Y los comités de cuenca que traban también. Traban todo, exactamente. Es decir, siempre tenemos trabas burocráticas para la disposición de los recursos para donde verdaderamente se intenta resolver los problemas. Y a veces los problemas son mucho más simples de lo que resultan. Al punto que
Cuando alguno está en una zona que tiene la suerte de un consorcio que funciona, sus caminos están bien, y cuando tenés la mala suerte de que el consorcio no funciona, pero los consorcios camineros y los consorcios canaleros terminan siendo muy manejados por los presidentes comunales porque demandan un tiempo que el productor no tiene. Que el productor no tiene para, sobre todo tiempos de administración, tiempos de gestión. Hay que entenderlo el productor agropecuario. El productor agropecuario para reunirse tiene que hacer kilómetros y kilómetros. Por eso no estamos agremiados, por eso el pequeño productor no lo moviliza si es con una 125 que se movilizó no solamente los productores agropecuarios, sino que respondió el país entero en contra de, bueno, no vamos a discutir por qué, pero todos sabemos cómo fue. Entonces es una situación compleja la que hay que salir, porque por eso hay que hacer una reestructuración integral de lo que son los consorcios hidroviales y rever dentro de eso la famosa tasa general, la que ahora se llama tasa general de inmuebles rurales. Fíjense ustedes, los que tenemos algunos años, que lo que antes se llamaba tasa comunal por hectáreas, de pronto empezó a aparecer como tasa general de inmuebles rurales. Es decir, ¿por qué? Porque se le trató de cambiar la naturaleza, porque todos aquellos que podían llegar a reclamar dónde está el servicio dónde está la contraprestación de la tasa, no la iban a encontrar. ¿Por qué? Porque hay superpoblación de empleados en las comunas. Es decir, entran, claro, el problema de la desocupación del pueblo, ¿cómo lo resuelven? El problema que le puede generar ese desocupado que se puede volcar hacia la delincuencia, dándole una changa que la paga el presidente comunal, que de paso le sirve para las próximas elecciones. Las elecciones comunales son cada 2 años. Entonces, hay una realidad que tenemos que si no le encontramos la vuelta a eso, no vamos a solucionar los problemas en profundidad. Otro tema que mencionó Juan de paso, el famoso tema de que es verdad que se castiga mucho el valor agregado. Es decir, el valor agregado implica trabas arancelarias porque entramos a competir con otra clase de competidores. Es decir, ya no somos los proveedores de materia prima, entonces ya tratamos de meter productos que tienen algún agregado de valor que hoy los están haciendo los que nos compran los productos primarios. Obviamente que es beneficioso para nosotros, pero tenemos también ahí otro problema, que es, algo dijo Juan con relación a qué pasa cuando uno agrega valor y tiene que reconvertir. Por empezar, el valor agregado hay que tratar de que se genere en los lugares de origen donde se producen los bienes. Es decir, para empezar a transportar hacia la exportación productos con algún grado de elaboración y no que nuestras rutas sigan trayendo soja, trigo, maíz a granel y hacienda en pie. Tratar de empezar a agregar. ¿Por qué? Porque eso es agregar valor, es lograr que el éxodo cambio-ciudad se revierta. Y es verdaderamente la Argentina federal que nos va a hacer grandes. Cuando uno anda por los países desarrollados del mundo, vos le vas a preguntar a un italiano cuánto hace que no, a un productor italiano cuánto hace que no va a Roma, o a un productor del oeste de Estados Unidos cuánto hace que no va a Nueva York. Y te mira como diciendo, ¿qué me estás preguntando? ¿Para qué voy a ir a Nueva York? Acá, hasta para ir al teatro tenemos que ir a Buenos Aires. Entonces, esa desfederalización que se ha producido en el país por la concentración en los grandes polos económicos, hay que revertirla, porque eso es desarrollo. No solamente mayores exportaciones desde el núcleo Rosario, que es el núcleo exportador sojero más importante de Latinoamérica y no sé si no del mundo. Pues si tenemos lugares donde podemos trabajar localmente, trabajemos localmente y crezcamos de esa manera. Todo esto que me estás diciendo, la tasa general de inmuebles rurales, la tasa comunal por hectárea, quizás sea el primer puntapié que hay que dar para empezar a mejorar nada más y nada menos que nuestros caminos y nuestras alcantarillas. Es básico. Haciendo una breve referencia, lo que hablábamos recién, bueno, y para finalizar un poco comentar
esto que veníamos hablando recién del acuerdo Mercosur con la Unión Europea, por lo menos la información que hay hasta ahora. Ahí tenemos algunos de los indicadores. Bueno, más de 20 años de negociaciones. Este acuerdo representaría el 25% del producto global, del cual la Unión Europea es responsable del 22% y nosotros el Mercosur del 3%. Es 37% de las exportaciones mundiales alcanzadas por el acuerdo, 91% de desgravación de aranceles, 10% de la población mundial estaría comprendida si sumamos Unión Europea en su totalidad, más Brasil y Argentina, que son las dos poblaciones mayoritarias de Mercosur. 29% de los flujos mundiales de inversión extranjera directa y 34% del stock mundial de esa inversión. Bueno, significativos, ¿no? Cuando uno lo ve en esos términos. Acá, no sé si se ve bien ahí, sí. Nosotros mostramos algunos indicadores económicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, la tasa de crecimiento del producto y la tasa de crecimiento de la población, si uno compara Argentina, Brasil y la Unión Europea. Fíjense la variabilidad en Argentina. Luego trajimos también un indicador, esto particularmente de Santa Fe, que tiene que ver con lo que representa para las exportaciones santafesinas la Unión Europea. Yo acá lo veo muy chiquito, pero ahí creo que habla del 34%, un pico del 34%, y bueno, y hoy estamos un poco más arriba del 20%. Fíjense lo que ocurre, también esto es toda fuente de Santa Fe Global, que es nuestra agencia de comercio exterior, que justamente tuvimos, ayer estuvo una reunión con la región centro, tanto con Córdoba como con Entre Ríos, donde estuvieron exponiendo los técnicos y el secretario de Comercio Exterior. El sector primario local, esto con respecto a la evolución en el número de empresas y de puestos de trabajo. Fíjense, en el sector primario local prácticamente no hubo variación en cuanto al mayor número de empresas y de puestos de trabajos. Esto siempre hablando en Santa Fe, ¿no? La industria, el sector industria, lo mismo. Hace ya varios años que venimos prácticamente con la misma cantidad de industrias y la misma cantidad de puestos de trabajo. Y sí ha crecido un poco el sector servicios, que es, bueno, algo lógico que está ocurriendo, digamos, también, ¿no? A nivel mundial, sobre todo en generar, no tanto en empresas, ¿no? Sino más bien en lo que tiene que ver con puestos de trabajo. Esto siempre hablando, porque por ahí escuché administración pública, siempre hablando del sector privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente nosotros lo vemos con mucha expectativa al acuerdo, como provincia, ¿no? Ahora bien, va a implicar el acuerdo, cadena por cadena, ¿no? Recién se mencionaba esto, ¿no? De, por ejemplo, Francia con alguna movilización y demás con respecto de los agricultores, digamos, franceses y demás, con respecto a este acuerdo. Y de alguna manera, no sé si recuerdan, en el principio del 2018, que el acuerdo estaba bastante avanzado, digamos, y en su momento, se había un poco frenado a partir de la visita del presidente de Francia acá en Argentina, después fue el presidente Macri a Francia, y había un poco una traba ahí sobre todo con el sector ganadero, ¿no? El sector ganadero francés, con mucha movilización con respecto al acuerdo. Entonces, hoy la información que nosotros tenemos del acuerdo, los alcances, implican que hay que prestar atención a qué tipo de cadenas
con qué tipo de cadena vamos a estar trabajando y cada una de ellas haciendo un análisis particular. Sabemos que, por ejemplo, lo primero que se va a poner, digamos, a disposición tiene que ver con bienes de capital y particularmente muchas de nuestras industrias utilizan, bueno, bienes de capital europeos, con lo cual va a haber un fuerte ingreso de bienes de capital europeos, por ejemplo, para nombrar alguna, en lo que es la industria de la panificación, bueno, industria de alimentos, que en Santa Fe es sumamente importante. La gran mayoría de estas industrias utilizan bueno, muchos bienes de capital italiano, alemanes, también básicamente italianos, pero en gran parte también un poco, digo, de alemanes, franceses, y eso va volvemos a lo mismo, ¿no? Más allá de los acuerdos arancelarios y demás, implica luego tener también presente otras trabas que pueden surgir, que tienen que ver generalmente con la Unión Europea, particularmente la Unión Europea como bloque, utiliza muchos las salvaguardias que tienen que ver con bueno, estándares sanitarios, ¿no? O de determinadas presencias, de determinados productos y demás. Y eso va a generar, sobre todo en el sector agropecuario, en la producción primaria y más allá que tenga o no agregado de valor, bueno, determinados cuidados que nosotros vemos que va a haber que tener en cuanto al acuerdo. Por supuesto que en primera instancia lo vemos como muy productivo y necesariamente nos invita a generar, bueno, procesos muy eficientes. Por eso estamos muy atentos con esto, por eso ayer la reunión con Córdoba y con Entre Ríos, porque va a demandar de parte de los estados provinciales, por supuesto del Estado Nacional, pero sobre todo los estados provinciales, mucho acompañamiento a las industrias. Nosotros hoy tenemos 358 industrias que exportan a la Unión Europea, en Santa Fe, la gran mayoría son pymes. La gran mayoría, diría, después de las 20 primeras, con valores relativamente bueno, minoritarios en cuanto a lo que representa para la industria, pero bueno, efectivamente están exportando a la Unión Europea. Y bueno, sabemos que los estándares que implican las normativas, las certificaciones que muchas veces tiene la Unión Europea, por ejemplo, las certificaciones C, que le llaman ellos para la maquinaria agrícola, que es un sector muy competitivo, que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe, la industria metalmecánica, pueden dejar afuera muchos productos que nosotros tenemos. Entonces, bueno, en ese sentido va a haber que ir ajustando y reajustando el acuerdo permanentemente, porque la verdad que hoy, lo mencionaba antes Carlos también en la presentación cuando él hablaba del alimento ese irlandés a base de suero de leche, nosotros tenemos industrias todavía en Santa Fe que siguen tirando el suero, por ejemplo, digo, que no se utilice más. Y todo lo que tiene que ver con las normativas medioambientales y de trazabilidad. Por eso recién cuando el representante de Carfe hablaba de las buenas prácticas, bueno, se potencian, ¿no? Se potencian cada vez más porque el mercado europeo necesariamente quiere saber el origen y todo el proceso que atraviesa ese producto que va a llegar a la Unión Europea. Bueno, gracias Juan. Bueno, ¿y cómo ven las entidades este acuerdo que vamos avanzando? Nosotros lo vemos como realmente el acuerdo Mercosur-Unión Europea como un gran desafío. Un gran desafío de ajustar todo lo que hasta aquí hemos estado diciendo y fundamentalmente para que se cree verdaderamente el intercambio tiene que crearse lo que se llama un clima de negocios. Si no hay un clima de negocios, y en el clima de negocios ambas partes tienen que estar convencidas de que se están beneficiando. No necesariamente la expectativa de beneficio de uno tiene que ser la del otro, porque si no, no se daría jamás. Sería un tire y afloje que no terminaría jamás. Pero ¿cómo se hace para llegar bien dispuesto a crear un clima de negocios a nivel internacional y con mercados tan importantes y tan competitivos? Sobre todo en los productos con agregado de valor, que es nuestra asignatura en alguna medida pendiente. Y llegando bien parados a esa realidad que se nos pone delante nuestro. Independientemente también
con el acompañamiento de la armonización de las trabas arancelarias que hoy existen y con un tipo de cambio que acompañe a la evolución de nuestra inflación, que esperemos que sea cada vez menor. Porque uno dice, hay muchas cuestiones que resolver, y sí, pero para eso estamos. Para eso estamos los dirigentes de las asociaciones gremiales empresarias, para eso están los productores y para eso están los dirigentes políticos. O sea, creo que ha llegado la hora de articular lo público con lo privado para tratar de crecer y para tratar de desarrollarnos. El tren de la historia nos está poniendo una prueba por delante que, bueno, esperemos que la sepamos manejar. Esa es el mensaje y como lo vemos. No hay que tenerle miedo, no creo que haya que tenerle miedo al progreso. Yo tenía un pariente, un tío mío que fue productor agropecuario toda la vida, que siempre me dijo, mira, trata de nunca caerte del tren de la producción y del progreso, porque tu campo cumple una función social, que es alimentar a la humanidad. Alguien lo va a hacer. Vos tratá de ser vos. ¿Cómo? Trabajando y progresando y con la mentalidad abierta, que es lo que nos falta a todos, productores, gobierno, dirigentes, y así vamos a llegar. Creo que así la Unión Europea nos va a dar incluso una gran mano, nos va a ser de gran ayuda para el tan mentado desarrollo de este país que bueno, esperemos que ustedes lo vean, quizás nosotros no, pero muchos jóvenes que están acá seguramente lo van a ver. Sí, bueno, me parece que a las oportunidades no hay que dejarlas pasar, pero voy a hablar desde el punto de vista de productor, digamos. Tenemos que hacer algunos trabajitos adentro, corregir algunos defectos que tenemos. Todos habrán escuchado del CTG, el código ese de trazabilidad, que se preguntan ¿para qué sirve? Para perder tiempo. Es decir, toda la tarea que se hace que no tiene resultado no sirve para nada. Después le ponemos toda la caravanita en la oreja para que sepa de dónde viene. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Llega al frigorífico, le cortan la oreja, tac, entró la caravana. Si eso yo pudiera darle un valor extra, ya mi esfuerzo tiene sentido. ¿Estamos? Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Así que la tarea hay muchos que las hacen y hay muchos que no las hacen. Empezamos a reconocer los errores internos que tenemos para después poder competir o aportar a este nuevo mercado que creo que es una posibilidad única. Los otros que tienen que también aportar es la clase política, básicamente los legisladores en los distintos estados, ¿sí? Hay muchas cosas que quedan en el camino y que no se resuelven porque no se trataron en la legislatura o porque cayó el estado parlamentario. Yo nunca he estado en las cámaras, en ninguna, pero como tengo compañeros que están sobre todo en la Comisión de Agricultura y después yo voy a contar otras cositas, y trabajan, tac, se cae porque no tiene estado parlamentario. Eso significa que hay que volver a exponer el proyecto, pasa un mes, un año, etc. Entonces acá la tarea la tienen que hacer todos, no solamente los ejecutivos provinciales, nacionales y municipales, todos los tenemos que hacer. Yo creo que no podemos perder esta oportunidad y como decía Ricardo, realmente van a ser ustedes los que van a ver el fruto de lo que son estas negociaciones. ¿Estamos? Y voy a pasar dos parroquiales. Preguntarte algo. ¿Qué pasa con la ley de desposte? La ley de desposte, que no se aprueba. La ley de desposte, bueno, más de una vez se han llevado proyectos para cuáles serían los beneficios de trabajar con una red más pequeña, bueno, pero eso se debate entre frigoríficos, el área sindical, y quedó ahí en la nada, no avanzamos de elevar los proyectos.
creo que es decir, pasa esto, nosotros tenemos frigoríficos que son consumeros, se van adaptando, y tenemos que son los exportadores, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una serie de cambios para que pueda ser adaptada, pero nunca hemos tenido un resultado. Bueno, y las parroquiales que quiero pasar son estas. Todo el mundo conoce lo que es el RUP. Algunos lo harán, otros no lo harán. ¿Sí? El registro único de productor primario, que nos evitamos ir a la comuna y hacer el censo, y la chica escribe con el lápiz amarillo y después dice, yo te completo la planilla. Me parece muy bien esto que se está haciendo, pero les voy a decir en qué actuó nuestra comisión de seguridad de CARSFE. Trabajó en forma conjunta y ha trabajado con una, no sé si se llama área, la del ojo, que está en Rosario y que se ocupa de todo el tema de seguridad. Y entonces se le han hecho algunas implementaciones extras, pero si lo hacen ustedes o no, o si lo hace el productor, es para que se lo digan. Hay un área que dice, ha sufrido abigeato, robo, y cuantificar. Eso es muy importante porque la información es recibida en la provincia, es manejada en el ojo, y nosotros ya tenemos algunos mapas de delitos rurales de la provincia de Santa Fe, ¿sí? A lo mejor hay regiones donde, por suerte, no sufren de esta problemática, pero la zona de la costa, básicamente, ¿no es cierto? San Javier, San Justo, toda esa zona ha tenido graves problemas, igual que en las islas. Entonces nos sirve para, digamos, saber a dónde vamos a apuntar, a quién tenemos, apuntar en el sentido de decir dónde está la zona conflictiva, ¿no? Y también siempre le exigimos, no, la otra de apuntar no soy tranquila. Y la otra es que pedimos a la parte de la policía que instruya al personal que está en las áreas rurales, los denominados PUMAS, ¿sí? No usemos, digamos, hay que conocer, hay que saber andar a caballo, hay que conocer la isla, hay que reconocer lo que es una marca, lo que es una señal. Así que bueno, son todas las cosas que nosotros institucionalmente estamos trabajando para darle un poco más de seguridad. No solamente seguridad de las cosas materiales, lo que más nos preocupa es la seguridad de las personas, que eso hace y es otro elemento para que la población rural tienda a disminuir. Gracias, Sara. Gracias. Te agrego algo que dijo Sara, que mencionaste el CTG, el Código de Trazabilidad de Granos, y también todos los nuevos sistemas electrónicos para identificación de ganado. Algo que es importante y que ya debiera ser básico y debiera estar absolutamente resuelto en Argentina es la conectividad. No es posible trabajar en estas cuestiones cuando uno no tiene Wi-Fi. Y yo tengo un campo a 100 kilómetros de acá, hace 2 años que tengo Wi-Fi. Un poco más allá ya se va. ¿Cómo hacíamos con el CTG? Si teníamos señal de celular, hablábamos al acopio para que a la carta de porte tal le ponga el CTG, nos lo pase por teléfono y el camionero lo ponga y se vaya. Cuando ni siquiera había señal de celular, la realidad era que el camionero se cansaba de esperar, agarraba el camión, se iba a la balanza de la que tenía que pesar para hacer el control de la tolva con el camión, y el CTG, bien, gracias. Si lo agarraba la policía en el medio, el que pagaba los platos rotos era yo, que era el productor que había alargado en la carta de porte sin CTG. Una firma. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no podemos entrar a armar un esquema suponiendo que algo va a andar cuando sabemos de movida que es muy probable que no ande. Y tenemos que establecer un plan B para el caso que no ande. En el caso del CTG pusieron la posibilidad de la limitación de los kilómetros. Que hasta tantos kilómetros, como que eran 25, ahora tenemos ya 40. Hasta 40 kilómetros se podía ir sin CTG. Bueno, ahí zafábamos. Los que estábamos a 40 kilómetros del acopio, pero hay mucha gente que estaba más. Y le pasaba exactamente lo mismo. El camionero agarraba el camión y se iba. Y el CTG no llegaba nunca. Tenía la suerte que por ahí no lo paraba la policía y no había ningún problema, pero no podemos estar a ese nivel de problema. Como tampoco ahora con la
la detección electrónica que están propiciando de la ganadería, del ganado que va dentro de una jaula, que si la comisaría no tiene no está leyendo en línea lo que se acaba de escribir el productor electrónicamente, tampoco tiene el registro. Entonces, fíjense en qué estamos, o sea, estamos en los albores, tenemos, por favor, conectividad, es otra cosa que le pasa al campo y que es muy importante. Y un tema que no se habló acá de todo esto, que lo trataste vos, Juan, así solapadamente cuando hablaste de la reconversión automotriz de Australia, que si acá lo hubiéramos hecho, los muchachos de Mata no nos hubieran dejado hacerla. Acá hay un tema que es un tema tabú, pero que es tabú porque es políticamente incorrecto decirlo. Como a mí ya no me pueden reelegir porque ya voy por el segundo mandato de la sociedad rural y no pienso dedicarme a la política, lo voy a decir. En Argentina hay que empezar a pensar verdaderamente una reforma laboral en serio, que no significa desocupación, puede significar sí reconversión laboral, porque me imagino que Australia debe haber tenido que reconvertir a los obreros que hacían que armaban autos o que fabricaban autos. Aquí seguramente este desafío nos va a significar alguna reconversión, porque de una vez por todas tenemos que empezar a dejar de subsidiarnos cruzadamente los argentinos, porque aquí no solamente hay subsidios para la gente que no tiene trabajo, sino que hay subsidios encubiertos entre actividades no rentables y actividades rentables. Si no nos vamos a dedicar a fortalecer nuestras actividades rentables, para lo cual las fuentes de trabajo van a seguir existiendo, pero no con las características actuales, y si vamos a seguir teniendo dirigentes gremiales macrocefálicos que no admiten ningún tipo de modificación, no nos va a ir bien, y vamos a tener un retraso. Es decir, eso también, y es un gran desafío que se tocó de soslayo y que yo creo que es muy importante para el futuro de la producción. Gracias. Me quedan dos preguntitas acá para hacerles. La primera tiene que ver, señor secretario Juan, con el tema de la emergencia agropecuaria. Se les han dado los certificados a los productores agropecuarios, a los ganaderos, en tiempo y forma. Hay problemas. Hay algunas quejas. Bien, sí, a ver, el área de emergencia depende de nosotros. Acá está Lorena, que no la nombré, Lorena Fortonelli, que es la subsecretaria de Agricultura. Sí, se ha trabajado, digamos, muy bien en este año, en particular porque se ha avanzado en un sistema de autogestión. Eliminamos todo lo que tiene que ver con la cuestión del papel y demás. No obstante, me parece que hay que rediscutir la ley de emergencia. No solamente en Santa Fe, digamos, sino en muchas provincias, porque esto no es una cuestión que pasa exclusivamente en Santa Fe. Si uno ve o escuchábamos las radios a partir del desastre hídrico que hubo en el verano, yo escuchaba a las sociedades rurales de Chaco, por ejemplo, algunas sociedades rurales de Santiago, y el planteo era exactamente el mismo que los productores en Santa Fe. Hoy creo que tenemos que avanzar, y de hecho tuvimos una jornada de seguro agropecuario hace poco en la Bolsa de Comercio en Rosario. Tenemos avanzado ya una propuesta de las principales empresas aseguradoras, Sancor, La Segunda, se me van los nombres, San Cristóbal, todas las aseguradoras que están nucleadas en Adira, por ejemplo, para pensar una prueba piloto en Santa Fe, que hoy implica un presupuesto alrededor de los 500 millones de pesos con respecto a avanzar en el seguro en algunos cultivos en particular, digo, en agricultura. Y me parece que en ese sentido tenemos que avanzar, porque es el esquema que tienen muchos países. Veíamos la experiencia de México, que tiene muy avanzado, Brasil, España, y la verdad que hoy la emergencia siempre va a ser insuficiente, digamos. Nosotros lo entendemos así, esto lo podemos hablar tranquilamente, más allá que nos toque ser funcionarios. El certificado de emergencia, en definitiva, hoy cuando el productor va al Banco Nación particularmente, u otro banco que vaya,
más todavía, digo, si no es el Banco Nación, es un certificado prácticamente diciéndole no me des ningún tipo de crédito, porque es sistemático. Aparte, nosotros en Santa Fe venimos con 4 años seguidos de emergencia, tenemos 3 emergencia hídrica, una emergencia de sequía, y estamos rogando que no entre la langosta que está ahí en la frontera para no declarar una emergencia más de plaga. En definitiva, me parece que para el Estado es un costo fiscal muy alto, muy alto. Para el productor no tiene representación, no tiene, digamos, representación en cuanto a lo económico, y me parece que en ese sentido tenemos que discutir, y claramente el Estado ahí debería acompañar, el Estado nacional, digo, los estados provinciales, una política de seguro agropecuario, porque es sumamente virtuoso para todos, para toda la población, digamos, sea rural, no sea rural. Es mucho más eficiente, es mucho más seguro para aquel productor que ha perdido la producción, porque hoy la verdad que el fondo de emergencia a nivel nacional es de 500 millones de pesos, viene siendo hace 10 años que es de 500 millones de pesos, y bueno, queda después en una situación netamente política de los gobernadores con la nación, discutiendo determinados fondos. Chaco recibió 100 millones, nosotros hemos recibido mucho menos, pero en definitiva, digo, 100 millones de pesos no soluciona la producción, o sea, el desastre agropecuario que ha sufrido Chaco, y me parece que tenemos que avanzar a esos sistemas mucho más virtuosos como es el seguro agropecuario, con el subsidio de prima, digamos, que puede garantizar el Estado, como pasa también en Mendoza, salvando las realidades, ¿no? Mendoza es más particular, la producción vitivinícola está mucho más localizada, la cantidad de hectáreas son menores, pero me parece que eso es el camino hacia donde deberíamos ir. Gracias. ¿Vos compartís, Ricardo? Que te vi asentiendo, sí. Sí, mira, la emergencia agropecuaria, por lo menos en el ámbito de la sociedad rural nuestra, empezamos con algunos problemas con algunos problemas en la web, pero después se acomodó. Eso probablemente lo único que significó es que algunos alcanzaron a pagar una cuota de impuesto inmobiliario, que después cuando les llegó la zona sobre todo a los que les llega la zona de desastre, vamos a aclarar. Ustedes saben que la emergencia, el pedido de emergencia o de desastre agropecuario significa que si tenés el 50% hasta el 50% desde el 50% de pérdida de producción, entras en emergencia, lo que significa prórroga del pago de impuestos. Cuando estás en zona de desastre por encima del 80%, tenés la exención por un periodo determinado. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a muchos, concretamente a mí? Yo estoy en desastre agropecuario en el campo de aquí porque tuve una producción muy mal, campo bajo agua y pésimos rendimientos. Estoy en desastre, pero ya había pagado un par de cuotas porque uno sigue pagando suponiendo que no le están respondiendo. Bueno, esas desinteligencias hubo, pero de cualquier manera se manejó con el sistema de autogestión, entendemos que mejor que en otras oportunidades. Pero como bien dice Juan, el problema es que la emergencia agropecuaria o el desastre agropecuario no alcanzan. Porque si vos estás en una situación verdaderamente desastrosa, que me perdone la API, pero lo último que se le ocurre al productor es preocuparse por el impuesto inmobiliario, porque está teniendo problemas de subsistencia, no de pago del impuesto inmobiliario. Y es lo único, porque vos te vas con el certificado de emergencia, como bien, la AFIP te prorroga los impuestos, o sea que te amontona el problema para más adelante. Exactamente, es el único beneficio. Entonces, los bancos, cuando llegas con un certificado de desastre, están diciendo, estoy muerto, fundido, dame plata a tasa preferencial, no te la da nadie. Entonces, en definitiva, todo eso coincido totalmente con Juan, que aquí la asignatura pendiente es el seguro multirriesgo, a tasa subsidiada por el Estado, pero tenemos que trabajar con seguro multirriesgo, porque hay un tema que nadie maneja, que es el clima. No lo podemos manejar nosotros, podemos hacer todos los deberes. ¿Qué hacemos los productores? Hacemos bien los deberes y nos ponemos a rezar. Que llueva cuando tiene que llover y que pare de llover cuando tiene que parar de llover también.
que es una de las cuestiones por las que muchas veces no nos entienden. Cuando estamos con la trilladora lista para entrar a trillar, llueve y un amigo de la ciudad te dice, ¿estás contento que te llovió? Y te querés matar porque no podés entrar a trillar. Es lo que nos pasó en el 2016. A mí, yo tenía 280 hectáreas de soja de muy buen rendimiento para empezarlas a trillar. Empezó a llover el lunes que íbamos a trillar y no paró de llover más. Se me pudrió la soja en la planta. Y eso no lo puede, a todos, a un montón. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que verdaderamente tal vez la gente, la población urbana tiene que entender. El factor clima al productor agropecuario lo hace muy particular en esta cuestión. Tenemos un montón de problemas que hemos puesto de manifiesto acá. Lo tienen los pequeños comerciantes, lo tienen los pequeños industriales, lo tienen los titulares de pequeñas empresas constructoras. Pero el problema es el clima, muchachos, el problema es el clima. Hay que aprender a temperarlo con seguro multirriesgo, con buenos canales, con buenos caminos, que cuando el agua viene, no le podemos decir a un legislador que dicte una ley para que pare de llover, pero por lo menos para que se vaya el agua a través de las obras que podamos aprobar. Eso es lo que requerimos. Bueno, yo le quiero agradecer la presencia de los tres. Creo que se han tocado temas interesantes y sobre todo me parece que lo que surge claramente es la necesidad de trabajar de manera conjunta entre el sector privado y el Estado, porque indudablemente hay temas que parecen que creo ya tendríamos que tenerlos resueltos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Enrique, te cedo la palabra. Agradecemos enormemente la presencia del contador Ricardo Regenti, de la contadora Sara Gardiol y del ingeniero Juan Manuel Medina por su presencia, también del contador Julio Yódice